Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más poder estar aquí para compartir con ustedes una palabra viva y eficaz. Hola de Bar de Hashem. Vamos a estar hablando de la palabra del Señor. Vamos a estar meditando en esta palabra. Aquí, como dice el Señor en su palabra en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche vamos a seguir meditando, como habíamos hablado antes, un poco antes, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Hemos venido hablando acerca de cómo el anunciamiento de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, el nacimiento de Yohanan o Juan el Bautista, y también estamos hablando acerca de la profecía que el Señor o que Zacarías da a través, el Señor da a través de Zacarías. Lo que hace Zacarías en este caso es profetizar la palabra del Señor. ¿Qué es profetizar? Es llevar el mensaje de la palabra de Dios. Es hablar la palabra de Dios, hablar de lo que el Señor va a hacer en un futuro o lo que el Señor ha dicho que hará. Eso es lo que hacemos nosotros, es profetizar. ¿Cómo profetizamos? A través de la palabra de Dios nuestro Elohim. No tenemos una profecía que nosotros vengamos a decir es que Dios dijo, soñé, el Señor me habló, el Señor me llevó. No, nosotros no necesitamos de añadirle ni quitarle a la palabra de Dios nuestro Elohim, sino por el contrario, lo que hacemos es tomamos la palabra del Señor, meditamos en la palabra del Señor y procuramos tomar la palabra del Señor, hacerla nuestra, vivirla, predicarla y permitir que otros conozcan el mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim. En esta noche vamos a seguir entonces meditando en la profecía de Zacarías. Hablábamos de que Zacarías profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Baruch Hashem Elohei Israel. Ahora, hoy vamos a estar hablando, en un tercer punto es Nevi'im Hakedoshim Meolam, que quiere decir los santos profetas que fueron desde el principio. Nevi'im, que significan profetas, Hakedoshim, santos, y Meolam, desde el principio o desde la eternidad. Ahora, no, desde el principio. Dice que el versículo 70 del capítulo 1 de Lucas, de la siguiente manera: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Es importante que nosotros podamos entender. Aquí encontramos que Zacarías está profetizando. Zacarías está hablando la palabra del Señor. Lo que Zacarías hizo no fue traer un mensaje nuevo. Zacarías trajo el mensaje de la palabra de Dios, de la Torá, del Tanakh. Lo que él escudriñaba era un sacerdote de la tribu de Leví, era descendiente de Aarón, y él conocía muy bien la Torá, conocía muy bien el Tanakh, conocía muy bien lo que la palabra del Señor dice aquí, la que está escrita. ¿Qué es lo que hace Zacarías? Zacarías empieza a profetizar diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que nos levantó a un Salvador, ha visitado su pueblo. Eso es lo que hace. Él empieza a profetizar lo que va a acontecer en los días siguientes. ¿Por qué? Porque
el Señor se lo revela a Zacarías. Zacarías entonces empieza a proclamar el mensaje de la palabra de Hashem, de la debar de Hashem, que ya estaba escrito en la Torah o en el Tanakh. Ahora él dice, ¿por qué? Él dice, como habló por boca de sus santos profetas. El Señor habló a través de los profetas. Él habla a través de los profetas. Él habla a través de su palabra. ¿Cuáles son los profetas? Los que hablaron la palabra del Señor. Esta palabra que está escrita desde hace más de 2000 años atrás, está escrita, es una palabra que a pesar de haber sido escrita de 2000 a 4000 años atrás, esa palabra tiene total vigencia en nuestros días. No ha pasado, no es una palabra obsoleta, no es un libro que porque tiene 4000 años, entonces ahora nosotros lo vamos a poner en el anaquel de una biblioteca y dejar que se llene de polvo. No, la palabra del hombre, la palabra de nosotros como seres humanos, es una palabra pasajera. Nosotros podemos escribir libros y pueden ser un bestseller en su tiempo, pero llegará un momento en que ese libro llegará a quedar en un anaquel de una biblioteca para que de vez en cuando venga alguna persona y lea lo que alguien escribió. Este libro, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, es un libro lleno de vida. La palabra del Señor dice en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, divide el alma y el espíritu, divide los sentimientos, las emociones de las cosas espirituales. Y dice la palabra del Señor allí en Hebreos 4:12 que no hay cosa que esté encubierta a la palabra de Dios, a la presencia del Señor. Por lo tanto, mi amado hermano, yo quiero decirte, esta palabra es una palabra viva, es una palabra presente, es una palabra que no pasa. El Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, fue claro cuando dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Isaías también lo dice, que la hierba se seca y se marchita la flor, pero la palabra del Dios, del Elohim nuestro, permanece para siempre. Es una palabra de poder, es una palabra de gloria, es una palabra que transforma los corazones de los hombres. ¿Por qué? Porque esta palabra es la que nos muestra cómo somos nosotros y cómo Dios quiere que nosotros seamos delante de su presencia. Por lo tanto, el Señor viene y habla a través de los nabiín, de los profetas, de los santos profetas, esos profetas que vinieron, los Hakedoshim, que vinieron y proclamaron la palabra de Dios desde el principio. Ellos han venido proclamando el mensaje desde el mismo momento. Desde el mismo momento, mi amado hermano, mi amado amigo que me escucha, que el hombre pecó, que el hombre desobedeció a Dios, que el hombre fue echado de la presencia de Dios. Desde ese mismo momento que el Señor trajo una profecía acerca de la redención, de que el hombre volvería a ser rescatado, de que el hombre lo volvería el Señor a traer a su presencia. Desde ese mismo momento, a pesar de que los hombres se fueron alejando de Dios, Dios mandó profetas, mandó personas, hombres, mujeres, para que redarguyeran, para que exhortaran a la humanidad a volver su mirada hacia Dios.
Dios no se dejó sin profetas, Dios no se dejó sin mensajeros, Dios no se ha dejado sin personas que proclamen su palabra. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros somos mensajeros del Dios Altísimo. Nosotros proclamamos el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros profetizamos el mensaje de la palabra de Dios y le decimos a los hombres que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y cuando hablamos de hombres, no estamos hablando solamente del género masculino, sino estamos hablando del sexo masculino y del sexo femenino. Toda la humanidad. Dios quiere que toda la humanidad proceda al arrepentimiento, que toda la humanidad haga teshuvá, que toda la humanidad vuelva su mirada hacia Él, que toda la humanidad sea redimida a través de la sangre del Mesías que fue vertida en la cruz del Calvario. Él quiere que todo el mundo sea salvo. Pero ¿quién puede ser salvo? Solamente aquellas personas que aceptan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de Adonai Yeshua HaMashiach, allí en la cruenta cruz del Calvario, que lo reciben en su corazón como su único y suficiente Salvador, que se lavan con su sangre. Ellos son salvos. Aquellos que rechazan el señorío de Cristo, el señorío de Hamashiach, ellos ya están condenados. ¿Por qué? Porque son personas que se han rebelado contra el señorío de Dios nuestro Elohim. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amado amigo que me escucha, yo quiero decirte, Dios envió sus profetas, sus santos profetas, desde el principio, desde el mismo momento en que el hombre cayó. Y por último dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, que Dios, habiendo hablado por los profetas, ahora Él nos habla a través de el Hijo, a través de aquel que murió en la cruenta cruz, resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre. De tal manera, mi amado hermano, mi amado amigo que me escucha, que el Señor nos ha enviado a sus santos profetas para que proclamen la palabra del Señor. Por eso decimos Nevi'im Hakedoshim Meolam, santos profetas que fueron desde el principio. Dios ha hablado por la boca de ellos, pero no solamente. Entonces podemos decir que Dios ha hablado por la boca de ellos. ¿Cuál es la razón por la que Dios ha hablado por la boca de ellos? Es para salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron sin causa. Yeshua de los Heinu Sinashinom. Él es salvación de Dios. ¿Quién es el que es salvación de Dios? ¿O quién es el que trae la salvación de Dios si no es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach? Por eso dice la palabra del Señor, salvación de Dios. Yeshua Eloheinu, salvación de nuestros enemigos. Dios habló a través de sus santos profetas que fueron desde el principio para traernos salvación, redención. Era para que Dios quería comprarnos y salvarnos de nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es mi enemigo? Nosotros muchas veces tenemos enemigos físicos. Nos hemos levantado enemigos físicos. Pero mi querido hermano, amigo que me escuchas, la palabra del Señor nos dice que nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra personas de carne y hueso, no es contra ellos. Tu pelea, tu batalla, tu lucha no es contra tu vecino que quizás pone su equipo
en alto volumen en las noches y te atormenta. No es contra tu vecino que quizás te está haciendo alguna pilatuna por ahí, dañándote tus cosas. No, es contra principados, es contra potestades, es contra huestes de maldad, es contra el mismo enemigo, contra Satanás. Dice que son huestes de maldad que están en las regiones celestes. Y ahora este enemigo tuyo, enemigo mío, él es el que quiere, el que ha arrebatado tu alma, el que ha alejado tu vida de la presencia misma de Dios. Recuerda que cuando la palabra del Señor comienza, allí en el libro de Bereshit o en el libro de Génesis, dice que el Señor creó al hombre. Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los creó. Dios los creó con un propósito. Dios los creó con el propósito de que ellos fueran bendecidos y alabaran y glorificaran el nombre de su creador. Pero había un enemigo grande, un enemigo que se llama el diablo y Satanás, que la Biblia nos dice que es el dragón o la serpiente antigua. Este diablo, este Satanás, enemigo de Dios, él engañó al hombre para que el hombre desobedeciera. Y al hombre desobedecer quedó bajo el dominio de Satanás. Pero el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, vino para darnos salvación de nuestros enemigos. Vino para salvarnos de Satanás y de sus ángeles y de aquellos de todos, dice que los que nos aborrecieron sin causa. Ahora bien, entonces podemos decir que Dios envió sus profetas, que trajeron sus santos profetas, que nos trajeron la palabra de Dios, esos santos profetas que son desde el principio, a predicarnos el mensaje de la salvación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para hacer misericordia, con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Rachamim Aboteinu Brit HaKodesh, hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. El Señor, mi amado hermano, mi amado amigo que me escucha, el Señor mismo, Él prometió que nos mandaría un Salvador. Él dice allí en el libro de Génesis o de Bereshit, capítulo 13, versículo 15, cuando da la sentencia contra Satanás o la serpiente antigua, él le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le morderás el calcañar y él te pisará la cabeza. Esa fue la enemistad que puso el Señor con la serpiente antigua y con la simiente de la mujer, que era nuestro Señor Jesucristo, aquel que habría de nacer de una mujer para redimirnos a nosotros. Él trajo salvación, Él nos trae la salvación de Dios, Él despoja a los principados y a las potestades, dice la palabra del Señor, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y también dice que tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la anuló, clavándola en la cruz. Allí el Señor trajo salvación. Allí el Señor nos trae la salvación, nos libra de nuestros enemigos y Él muestra su misericordia, la cual había prometido por su santo pacto a nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Nuestros padres se llaman Adán y Eva. Ellos son los padres de la humanidad. Dios prometió a Adán y Eva que tendría misericordia de su descendencia. Y esa misericordia
es revelada a todos los hombres, no solamente a los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Él trae misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Ahora el punto número 6 que yo voy a tomar, dice el versículo 73 de Lucas capítulo 1 de la siguiente manera: del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Brit HaShavua Abraham Avinu. Él hace un juramento. Ahora estamos hablando de la misericordia que Dios tiene para con nosotros, que prometió a nuestros padres. Quiere decir que la prometió a Adán y Eva, y ahora la confirma en Abraham, nuestro padre. Ahora, si nosotros pensamos que Abraham es el padre del pueblo de Israel, estamos tomando una visión muy corta acerca de quién es realmente Abraham. El Señor llamó a Abraham y el Señor le dio una promesa a Abraham, que cuando le dijo, benditas serán en tu simiente todas las naciones de la tierra. Quiere decir que Abraham sería llamado después el padre de la circuncisión y el padre de la incircuncisión. El padre de la circuncisión porque era padre del pueblo de Israel, de toda la descendencia de Abraham que fue circuncidada de acuerdo al pacto que el Señor le dio a Abraham. Pero padre de la incircuncisión porque la promesa, y la incircuncisión son los no descendientes directos de Abraham, porque la promesa fue dada a Abraham antes de ser circuncidado. De tal manera que Dios extiende su misericordia a toda la humanidad y promete a Abraham que de su descendencia vendría el Mesías. Era de la descendencia de Abraham, no era hijo de Abraham, no era hijo de Jacob, o de Isaac, no era hijo de Jacob, no era hijo de David, no era hijo de María, era hijo de Dios. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y en forma corporal, en forma humana, y de esa manera, cuando Dios habita en medio de nosotros, entonces nosotros podemos ver la gloria de Dios. Viene la promesa a través de Abraham, y en Abraham es contada, en Isaac es contada descendencia. Por lo tanto, dice que fue una misericordia que fue dada a nuestros padres para acordarse su santo pacto, y luego el juramento que le hace el Señor a Abraham, nuestro padre, de que nos había de conceder. Ahora el punto número 7, creo que ya con esto voy a ir terminando por hoy, es Yad HaOvim. Yad HaOvim, que significa nuestros enemigos. Versículo 74 dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos. Mira esto es poderoso. El Señor nos trae a nosotros el mensaje de redención a través de los profetas. A través de sus santos profetas, el Señor nos trae a nosotros un mensaje de redención. Recuerda que dice que como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, Nevi'im, Hakedoshim, Meolán, nos trae, habla a través de sus santos profetas desde el principio, desde el mismo momento de la caída de Adán y Eva hasta nuestros días, y que acerca la redención cuando dice salvación de nuestros enemigos. Yeshua de los Heinos Sinai Shimon. Quiere decir salvación de Dios de nuestros enemigos, de los que nos aborrecieron, y estamos hablando de
un enemigo espiritual. También nos habla de la misericordia que mostró hacia nuestros padres por su santo pacto. Rahamim Aboteino Brija Kodesh, que es la misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Ahora hablamos del Brija Hashebuah Abraham Avinu, que quiere decir juramento que hizo Abraham, nuestro padre, y con esto terminamos, que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirvamos. ¿Qué pasa? Una vez que tú le has entregado al Señor tu vida, has escuchado la palabra profética, la palabra que el Señor habló a través de sus santos profetas que son desde el principio, profetas como Enoch, profetas como Noé, profetas que vinieron en el tiempo como Abraham, como Jacob, como Isaac, como todos ellos profetizaron, ellos han venido hablando la palabra de Dios nuestro Elohim, y ahora Dios te habla a ti a través de esa palabra y te dice que Dios te trae salvación para tu vida, ser salvos del pecado y de la muerte. El Señor te promete ahora darte salvación y vida eterna. Ahora, es una promesa que el Señor la hizo a través de sus santos profetas, que se la confirma a través de Abraham, nuestro padre, que él nos habría de librarnos de nuestros enemigos. Una vez que tú le entregas tu vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, lo recibes en tu corazón como tu único y tu suficiente Salvador, en ese mismo momento el Señor hace de ti una nueva criatura y te libra de tus enemigos, para que ahora, a partir de ese momento en que tú eres librado de los enemigos, sin temor le puedes servir al Señor. Una vez que tú eres libre, ahora podemos servir al Señor con todo nuestro corazón, con toda libertad, con toda confianza, sabiendo que de la presencia del Señor, de Adonai Yeshua HaMashiach, vendrán tiempos de refrigerio para nuestra vida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa en el momento en que tú le entregas tu vida al Señor? El Señor te da libertad. El Señor cambia tu corazón. El Señor te da vida nueva y te liberta, te da libertad de tus enemigos. Por eso el Señor Jesús dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo he venido, dice Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua Mashiach, para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. El Señor dice que el que en él cree tiene vida eterna. Un día, mi amado hermano, mi amado amigo que me escuchas, nosotros vamos a partir de este lugar. Nosotros en este planeta Tierra somos simplemente peregrinos y extranjeros. Pero un día entregaremos este cuerpo que nos fue prestado, el espíritu volverá a Dios quien lo dio, y el alma que somos nosotros, que estamos aquí en este cuerpo, será la que vaya a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para recibir de la presencia del Señor el premio que nos merecemos, ya sea la vida eterna o ya sea el castigo eterno. Si esta noche, mi amado hermano, mi amado amigo, el Señor te llamara a su presencia, quizás esta sea la última noche de muchos y mañana ya no nos levantemos. Alguno no se levante mañana. Puede ser mi última noche, no lo sabemos. Nuestra vida no está comprada, pero si esta noche tú pasaras a la eternidad, el Señor te llamara a su presencia, ¿a dónde? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? ¿Vas a pasar la eternidad en la presencia del Señor o vas a pasar alejado de su presencia en un lugar de tormento que la Biblia lo llama el fuego eterno, el infierno,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Si tú no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, mi amado hermano, mi amado amigo, si tú aún no lo sabes, te quiero decir que este es el momento en que tú necesitas entregarle tu vida al Señor. Pedirle al Señor que entre en tu corazón, que cambie tu vida, que haga de ti una nueva criatura. Para que si en este momento el Señor te llame, puedas tener la certeza de que vas a vivir eternamente con el Señor. Si aún no le has entregado tu vida, este es el momento para que lo hagas. Simplemente tienes que hacer una oración de fe. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? ¿Quieres pedirle al Señor que entre en tu corazón? Solamente yo te voy a proponer una oración que la puedes repetir después de mí y entregarle tu vida al Señor. Solamente dile en este momento: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi pecado, borra mis rebeliones, escribe tu nombre mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que Dios ya está en tu corazón, que Dios está allí al lado tuyo. 3 recomendaciones quiero darte antes de que termine este programa. Es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con el Señor como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus necesidades, tus acciones de gracias al Señor y ten la certeza que el Señor está ahí para escucharte y responder las inquietudes de tu corazón. Número 2, empieza a escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento, si te es posible, en el Evangelio de Juan, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo, el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré una congregación, una iglesia, una quejila, donde se predique el mensaje del Evangelio de Cristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta mañana, si el Señor se lo permite, cuando volvamos una vez más a tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, una de Mar de Hashem, donde estaremos meditando en la palabra del Señor y tomaremos esa palabra para hacerla nuestra. El Señor te bendiga, muchas gracias por habernos acompañado
y si el Señor lo permite, mañana nos veremos otra vez desde aquí, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. El Señor te bendiga y te guarde.